En Santiago capítulo 5, el título de la enseñanza hoy es la paciencia que nos prepara para la segunda venida. La paciencia que nos prepara para la segunda venida. Hoy vamos a hablar de paciencia, virtud que todos nosotros necesitamos, no solo para esperar la segunda venida del Señor, sino para estar preparados, como dice el título, para estar preparados para esa segunda venida, porque si no sabemos manejar la paciencia, entonces nos vamos a perder todas esas bendiciones que están por venir, y que muy posiblemente, si no sabemos manejar nuestra paciencia, habrá muchas otras virtudes que se nos van a perder. Ubiquémonos entonces en Santiago capítulo 5. Aquí hay un subtítulo que dice: Dios obra en aquellos que esperan. Dios obra en aquellos que esperan. ¿Sabe usted esperar? Pues más le vale. Pues más le vale que sepa esperar en el Señor. Y leamos entonces Santiago capítulo 5 y el verso 7 al 8, ¿sí? Vamos entonces, dice la palabra, en mi Biblia dice: sed pacientes y orad. Dice el verso 7: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. A usted no se le puede acabar la paciencia, amigo. Pero ahora vamos a ver paciencia con quién. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bien, entonces aquí, ¿saben ustedes quién es Santiago? ¿Sí? El hermano de Jesús. Es bueno que vayan comprendiendo la Biblia. Es el hermano, el que se crió con Jesús allí en la casa. Y entonces este hombre tiene esta enseñanza para nosotros hoy, diciendo que tengamos paciencia hasta que Él venga. Pero esa paciencia vamos a ver que tiene que ser con las personas, tiene que ser paciencia con el mismo Dios, con Dios, y paciencia con muchas situaciones que enfrentamos. Y ahí mismo pone una comparación del campesino o del labrador que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta figura muestra que sencillamente un campesino llega y siembra en la tierra una semilla, pero él no va a los 3 o 4 días a esperar que ese fruto aparezca, porque él sabe que se demora su tiempo y que tiene que tener paciencia para recoger ese fruto. Entonces, si uno siembra aguacates, ¿cómo espera pues al otro día? Y yo voy a buscarme un aguacatico para el almuerzo. De ninguna manera, porque no lo va a encontrar. Apenas lo sembró. Hay gente que siembran, por ejemplo, en buen trato. Y entonces dicen: no, pues si yo ya la estoy tratando bien, hablando de la esposa o de los hijos, yo ya lo estoy tratando bien, entonces ¿por qué se comportan así? Pero es que apenas sembró mío. Tiene que esperar que el fruto aparezca, tiene que esperar su tiempo. Entonces aquí hay una comparación de que hay que tener paciencia como el labrador. En la Biblia se nos habla de paciencia. Jesús es un ejemplo, o el mayor ejemplo de paciencia. Les pregunto, ¿usted sabe que Jesús ha tenido paciencia con usted? Amén. ¿Sí lo sabe? Amén. ¿Y alguien puede decirme en qué ha tenido paciencia Jesús con usted? Cuando hemos fallado. Amén. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Jesús?
Y Jesús ha tenido paciencia con nosotros. No nos ha cortado, no nos ha hecho una cosa horrible, sino que tiene paciencia para esperarnos. ¿Cuántas veces nosotros sencillamente le hemos prometido cosas a Jesús y no se las hemos cumplido, y Él ha sido paciente para esperarnos? Señor Jesús, yo prometo, Señor Jesús, que voy a ir al culto siempre y voy a estar allá sin fallar. Y después no aparece en el culto, y entonces el Señor le tiene paciencia y sigue esperando, ¿cierto? O sea, ¿por qué se ríe? ¿Te ha pasado eso? ¿Cuántas veces le hemos prometido cosas al Señor y Jesús ha sido paciente con nosotros? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Jesús, ya no más mentiras en mi vida, Señor, prometo decir la verdad de aquí en adelante? Y vuelve y usted es sorprendido diciendo cosas falsas. Y Jesús sigue esperando que usted realmente le cumpla. ¿Cuánto tiempo nos esperó Jesús para que dejáramos un vicio? El alcohol, si bebíamos, o la fornicación, si andábamos en esas. ¿Cuánto esperó Jesús? Y uno diciendo, ahora sí, Señor, ahora sí. Jesús es paciente. Pero Jesús es paciente no solo con nosotros, con la gente. Miren ustedes en la Biblia cómo, vayan a Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22, alguien que me lea desde el versículo 32, 33 y 34. Y miren cómo era paciente Jesús. Pues leamos desde el 31, por favor. Lucas 22, verso 31. ¿Quién lo tiene? Dale. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Miren cómo Jesús tenía paciencia con Pedro. Pedro le dice, después de que le dice, el enemigo te ha pedido para zarandearte, Pedro le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es decir, Señor, para las que sea contigo. Y Jesús le tiene paciencia y le dice, ¿cómo no, Pedro? ¿Cómo no? Eso dice usted. Pero mañana, muy de mañana, ya me han negado 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Cómo le tuvo paciencia Jesús a Pedro? ¿Cómo lo soportó? ¿Cómo lo aguantó? ¿Cómo sabía lo que había en Pedro? Pero Jesús le tenía paciencia. Veamos Mateo 20, en el versículo 20 también. Estamos hablando de la paciencia de Jesús con la gente, con los que estaban en ese tiempo y con nosotros ahora. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos. Ay, cómo hay que tener de paciencia con esta mujer, ¿no? El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo,
sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esta mamá, buena mamá, queriendo mucho a sus hijos, le ordena a Jesús que le ponga a sus hijos, que son tan buenos hijos, que se los ponga uno a la derecha y otro a la izquierda. Tiene que tener paciencia Jesús. Claro. Y ella, pobrecita, esta mujer no sabe lo que pide. Y les pregunta, ¿ustedes están dispuestos? Y sí. Y les dice, de verdad ustedes van a ser bautizados, es decir, van a pasar por el martirio como yo y van a tener sufrimiento, pero el que se sienten a la derecha y a la izquierda, eso ya está escrito, eso ya está por el Padre y a mí no me toca. Así es de que ustedes ubíquense y les tiene paciencia, no solo a la mamá, sino a los hijos. Entonces Jesús ha tenido mucha paciencia con sus discípulos cuando estaba aquí en la tierra y sigue teniendo paciencia con nosotros, nos sigue soportando. La verdad, hermanos, es que ninguno de nosotros debiéramos de ir donde vamos ni de tener lo que tenemos. Nosotros le fallamos mucho al Señor y me atrevo a decir que en el tiempo que llevamos de cristianos también hemos cometido faltas en las que definitivamente, si no es por la paciencia de Dios, nosotros no estaríamos, hermanos. Jesús nos ha tenido paciencia, pero Jesús también tenía paciencia con el Padre, con Dios, y esperaba los tiempos del Padre. Jesús no era impaciente en cuanto a él, a lo que le tocaba a él. Veamos a Juan capítulo 12. En el verso 27, alguien que me lo lea, Juan 12, 27. ¿Quién llegó? Dale. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré. Otra vez. Gracias, hermana Flor. El Señor Jesús sabe a qué había venido a la tierra. Y entonces Él no está diciendo, Señor, ya tengo 30 años, cumplamos este trabajo, qué impaciencia esperar 3 años más, hasta los 33 para subir a la cruz. Señor, déjeme subir ya. El Señor Jesús sencillamente sabe que hay una hora y hay un tiempo para que la voluntad del Padre se cumpla. Y entonces en el verso 27 dice, ahora está turbada mi alma, es decir, se llegó la hora. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. El Señor está haciendo una pregunta, Él va a decir, yo no voy a decir eso, porque sencillamente se llegó la hora, yo le estaba esperando con paciencia. Y este es el momento que Dios decidió que yo vaya a la cruz, y entonces para eso he llegado a esta hora. Entonces ustedes no ven impaciencia en Jesús, esperando ni la cruz, ni diciéndole tampoco al Señor, Señor, llegó la hora, por favor alárgueme esto, yo quiero mucho a mi mamá, yo quiero mucho a mis hermanos, yo estoy muy amañado en esta tierra, Señor, déjeme otro añito. No, Señor, se llegó la hora y para eso he llegado. Paciencia con la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros, miren ahí en la introducción, nosotros estamos viviendo una era de impaciencia. Nosotros nos impacientamos esperando en la línea telefónica, ¿o no? ¿O me pasa a mí solo? Hay veces uno se desespera cuando la persona que está ahí al lado, o sobre todo si uno llama a la EPS, ¿han visto? Espere, la vamos a comunicar con tal, espere, marque tal número. Y mi esposa me ha dicho, no, llevo 1 hora ahí esperando. Uno se impacienta, se impacienta en medio del tráfico. Ayer día sin IVA, me llamó un amigo y me dijo, no he podido salir del centro, hermano, no hay por dónde. A las 11 de la mañana, no hay por dónde salir.
y impaciente en el tráfico. ¿Qué va a hacer si no hay por dónde pasar? Ahora uno se impacienta esperando la comida. Si ya es hora del almuerzo o de la comida y empieza ese estómago a moverse y eso allá oliendo bueno, entonces uno se impacienta y uno se da 2 o 3 vueltitas por la cocina y lo que gana es un regaño. ¿Qué pasa? ¿Qué tal cuando un novio promete matrimonio y entonces el novio mismo se impacienta cuando llegará ese día? Pero ¿qué decir de la novia? Le cuenta a todo el mundo y espera impaciente ese día. Entonces no es fácil, estamos viviendo una época de la impaciencia donde queremos todo rapidito. Entonces queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera y en el tiempo que nosotros queremos. En una época como la nuestra, nosotros encontramos más razones para maravillarnos en la paciencia perfecta de Jesús. Es decir, que nosotros tenemos que mirar a Jesús como lo miramos ahora, como el ejemplo perfecto de paciencia. Paciencia para con nosotros, paciencia de Él para con el Padre, paciencia con los discípulos y cómo nos enseña a través de los profetas a que nosotros tengamos paciencia. Leamos el Salmo 41 a ver qué dice. Desde el Antiguo Testamento se habla mucho de paciencia. ¿Quién lo encontró? ¿Qué dice? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó? Se inclinó a mí, se fijó en mí y oyó mi clamor. Pero ¿cómo empieza la palabra? Con paciencia, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Vayan al Salmo 37. 37, el verso 7. ¿Sí? Amén. Guarda silencio ante Jehová y espera, paciencia, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Uno ve que la gente prospera haciendo cosas mal hechas y uno se impacienta porque uno orando y esperando. Espera pacientemente en el Señor. Entonces la Biblia nos muestra no solo por los profetas, la Biblia nos muestra no solo por Jesús, sino por hombres que no teniendo la paciencia de Jesús, pero sí aprendieron paciencia. Entre ellos aprendemos de Noé, un hombre que aprendió paciencia. Ustedes saben que Noé no había visto llover, como ninguna persona había visto llover en aquella época. No había caído ni una gota del cielo. Pero Noé tenía fe en Dios cuando Dios le dijo que construyera un arca y que sencillamente iba a llover. Y entonces Noé esperó pacientemente en la palabra del Señor. Cuando tú lees la palabra del Señor, tú tienes que esperar pacientemente en que Dios dijo eso y Dios lo va a cumplir. Entonces Noé no le importaba que se burlaran de él, sus amigos, sus vecinos, sencillamente porque pasaban los años y no se veía llover. En efecto, hermano, cuando usted está seguro que está actuando bajo la voluntad de Dios, entonces usted se mueve basado en que le cree. Entonces miren ahora mismo la unión que hay entre la fe y la paciencia. Si yo le creo a Dios, entonces yo espero pacientemente porque yo sé que Dios no miente en lo que Él me dijo en su palabra. Noé esperó. ¿Saben ustedes cuántos días esperó Noé después de que Dios lo metió en el arca? Dios lo mete en el arca, lo mete allí con los animales
y cierra la puerta, y todavía no había empezado a llover. ¿Sabe cuántos días esperó Noé? ¿Alguien sabe? Bueno, leámoslo. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, el verso 4, alguien que lo lea por favor. 7:4. Porque pasaron aún 7 días y ya no. Ah, ya lo encontraron. Sí, hermana Clarita, siga. No haré llover sobre la tierra. ¿Cuánto 40 días. tiempo esperó Noé 40 días. en el arca sin que lloviera? 40 días. No, ¿cuánto? 7 días. 7 días. Vean el verso 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces lo que les estoy hablando es de paciencia. Entonces, Noé se demora 120 años para construir el arca. La construye. Y después el Señor le dice, entre Noé. ¿Qué está esperando Noé? Que llueva. Y lo mete 7 días. Yo le pregunto a usted, después de esperar 120 años, yo lo encierro 7 días. Ustedes saben. Yo, otros 7 días y nada que llueve. Lo metió 7 días al arca, cerró el arca con los animales y nada que llovía. Señor está enseñando paciencia. Si fuera en este tiempo y nos mete a nosotros 7 días sin un milagro, 7 días sin que el Señor cumpla, uno dice, no, el Señor se le olvidó, esto es muy para afuera. Y afortunadamente, ¿quién es el que había cerrado la puerta? Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Entonces, paciencia de Noé, 7 días más después de 120 años, 7 días más encerrado en el arca, oliendo a esos animales, se le levanta el pico, la ira, sin llover, y a los 7 días empezó a llover después de estar dentro de la paciencia. Entonces, Dios le enseña paciencia. La paciencia de Noé le permite ver el cumplimiento de la promesa de Dios. La paciencia tuya te va a permitir ver lo que Dios ha prometido en su palabra, lo que tú has leído, lo que tú has escuchado de Dios. Esa Abraham no tuvo paciencia. Le faltó paciencia, y a Moisés también. Ya. Moisés fue un hombre, veamos un segundo, después de Noé. Veamos a Moisés. Moisés era un hombre impaciente. Capítulo 2 de Éxodo, el verso 11. Capítulo 2, verso 11. ¿Qué hizo el amigo Moisés? Dale. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Verso 12. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Eso es paciencia. Moisés había sido mandado o había nacido en Egipto con un propósito, con el propósito de liberar al pueblo de la esclavitud. Pero Moisés está actuando en sus propias fuerzas e impacientemente se sale, y cuando ya está mayor sale a la arena y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y dice, hombre, ¿cómo están maltratando a mi pueblo? Dios, respáldeme en esto, y cogió a ese hombre de la nuca y lo ahorcó y lo metió en la arena. Moisés está actuando impacientemente, como usted y yo, como hay veces nos da ganas de coger a una persona en la nuca porque nos hace alguna cosa y enterrarlo y no volverlo a ver. Está actuando impacientemente. Pero ¿qué hace el Señor para enseñarle paciencia a Moisés?
lo lleva para el desierto y ahí sale para el desierto ¿cuántos años? 40. 40 años en el desierto hasta que aprenda paciencia. Se va a hacer usted apretar del Señor, se está haciendo apretar del Señor en este momento por impaciente. Entonces yo les he dicho en otras predicaciones, situaciones que estaban para este año no las vamos a ver por impacientes, porque nos movemos, porque hacemos cosas y entonces el Señor dice, o me aprende paciencia o le alargo esa situación hasta tal día. A Moisés se le alargó 40 años hasta que Moisés aprendió a ser un hombre paciente. Sí aprendió, pero con una dura disciplina, porque el Señor quiere que aprendamos paciencia. Pero ¿qué hablar o qué decir de Job? Este sí que era un hombre paciente. En un solo día perdió a sus 10 hijos, en un solo día perdió sus propiedades y en un solo día sencillamente quedó totalmente solo con su esposa, sin nada. Pero este hombre conocía el carácter de Dios y este hombre sabía con quién estaba tratando y alcanza a expresar: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito por siempre. Y Job es un hombre que nos enseña de paciencia porque pacientemente esperó en el Señor y el Señor lo oyó, y ustedes ya saben el final de Job. Bien, entonces tenemos ejemplos de Jesús como ejemplo de máximo de paciencia. Los profetas en los salmos nos dicen que pacientemente debemos esperar al Señor, y tenemos ejemplos de estos hombres como Noé, como Moisés, como Job, hombres que aprendieron paciencia. No nos quedamos nosotros atrás en el sentido de que Dios quiere que nosotros aprendamos paciencia. Entonces, algunas situaciones en las cuales Dios nos da poder para esperar con paciencia. Algunas situaciones, pasemos a la otra bolita, por favor. Entonces, una primera situación que nosotros necesitamos antes de esta venida del Señor es aprender a ser pacientes con las personas. Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes con los demás. Miren esto, hermanos. Nosotros hay veces que nos equivocamos porque decimos: yo no tengo paciencia con este celular que y no me abre, o no me pasa a mí. Hay veces que me llaman y yo me equivoco, me impacienta. Esa no es la oración que nosotros tenemos que hacer. Escuchen, esto que les voy a enseñar, que sean motivos de oración para mí y para cada uno de ustedes. Ustedes y yo necesitamos pedirle al Señor que nos dé paciencia con las personas. No con el celular, no con el problema del tráfico, no con las cosas, no con cosas, sino con personas. Con personas. Entonces, sencillamente vivimos en un universo personal, creado por un Dios personal, ¿sí? Entonces, si lo que queremos es ser personas cada vez más pacientes, nuestra vida tendrá que estar relacionada con personas reales. Hay personas que dicen: yo no quiero relaciones con tal y con fulano. Está perdiendo la oportunidad de tener paciencia. En la iglesia tenemos que pedirle al Señor que nos dé paciencia con las personas. Hablé de la iglesia, de nosotros aquí adentro. Amén. Porque hay veces que nosotros no nos tenemos paciencia, no nos soportamos, hermano, no nos aguantamos unos a otros. No, que fue el que dijo, no, que fue el que me miró, no, que fue el que... Dios mío, bendito, esa inmadurez que tenemos, pidámosle a Dios que nos dé paciencia con las personas. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? 1 al 3, váyanse para allá y por favor me leen ese versículo. Amén. Dale. Con toda humildad y mansedumbre,
dice la palabra que leamos desde el verso 1. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es la vocación de ustedes? Ser paciente. Ya le Ser cristianos. La vocación de todos nosotros con la que fuimos llamados es, el Señor te dijo, ya no eres pagano, eres cristiano. Ya nos escogió. Sí, nos escogió. Entonces ya somos cristianos. Entonces, si usted es cristiano, usted tiene una vocación de cristiano. Y entonces la vocación que usted tiene que guardar, tiene que ser digno de esa vocación con que fue llamado, es decir, que tiene que vivir con toda humildad, con mansedumbre. Y escuchen la palabra, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, porque somos cristianos. Entonces, hermano, eso de que en la iglesia se resulten esas rivalidades, esas cosas ministeriales, esos asuntos de que yo no le hablo a fulana, yo no le hablo a fulano, de que, Dios mío, bendito, entonces hoy, desde hoy empiece a pedirle al Señor que le dé paciencia con las personas, porque la segunda venida. Usted no está preparado para la segunda venida entonces. Porque son cositas que uno cree que no, pero el Señor nos está diciendo, yo no le estoy pidiendo que tenga paciencia con el teléfono, ni con el celular, ni con tal cual. Yo le estoy pidiendo que tenga paciencia con fulano y tal. Amén. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, es decir, listos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, el Espíritu Santo que mora en mí es el Espíritu Santo que mora en ustedes. Entonces yo me acerco a uno de ustedes y lo saludo, yo lo saludo es con el Espíritu, porque es mi hermano. Y si alguna cosa tengo que sentir, pues sencillamente le pido, Señor, deme paciencia con esta persona. Les dije que estos son motivos de oración para nosotros. Entonces, necesitamos, hermanos, tener esa paciencia. Leamos Colosenses capítulo 3, el verso 12. ¿Lo tiene, Gloria? Colosenses capítulo 3 y el verso 12. ¿Qué dice? 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se tienen que vestir ustedes? Como escogidos de Dios, es decir, espiritualmente, yo soy un escogido de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vuelve la palabra, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, usted tiene diferencia con una persona, sopórtelo. Si le hizo alguna cosa que a usted no le gusta, ¿qué tiene que hacer? Como Cristo ha perdonado a nosotros. Y si no, entonces nosotros estamos crudos, hermano. Y quiera que vinieron hoy. Segundo, dale. Primero, paciencia con las personas. Segundo, paciencia para hacer el bien. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé paciencia para hacer el bien. Es decir, una manera en que la paciencia es orientada a los demás es al perseverar para hacerle bien. Entonces yo le tengo paciencia a una persona, yo busco en hacerle bien. Yo no busco hacerle daño de ninguna manera, sino hacerle bien a esa persona. Las buenas obras de los cristianos son a personas, no a cosas. No a cosas. Pues yo llego y restauro esta pared que tiene un roto y yo no espero que la pared diga, ay, gracias por ponerme... No. Ella se queda así o si la arreglo y si no la arreglo también. Pero cuando le hago un bien a una persona, yo estoy agradando a Dios
y estoy ganándome a esa persona y le estoy ayudando a que se pula también ella. Nosotros tenemos que dar fruto. Lucas capítulo 8, verso 15, nos habla de la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8 y el verso 15 nos habla de la parábola del sembrador. Y entonces nos dice en el verso 15 que dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, que si la semilla cayó en buena tierra y tú eres una buena tierra, que se vea el fruto de la paciencia. Entonces, que se vea el fruto de la paciencia, porque caímos en buena tierra, somos buena semilla, hermanos. Entonces, no hay manera de que nosotros demos fruto si no hay obstáculos ni resistencia. Es decir, cuando hay obstáculos es que el fruto entonces sale a flote. Uno siempre va a tener roces con personas, uno va a tener roces con ellos, pero si hemos dado fruto, podemos entonces tenerles paciencia y ayudarles. Cuando uno en realidad le tiene a una persona, le tiene paciencia y la soporta, uno le enseña a esa persona. Uno a esa persona, como dice la Biblia, amontona ascuas de fuego sobre su cabeza. Y entonces la persona dice: hombre, yo como voy de necio, y este todavía me soporta y me aguanta. Hacemos. Otro motivo para orar, pues. Entonces, tenemos un motivo de oración que es que nos ayude a tener paciencia con las personas. Segundo, que nos ayude a tener paciencia para hacer el bien. Tercero, paciencia en el liderazgo. Todos los cristianos pueden y deberían crecer en la paciencia, pero no es un requisito previo para ser cristiano. Es decir, un requisito previo es que usted es paciente, entre. No. Entre y busque, adquiera paciencia. Pero sin embargo, la paciencia es necesaria para ocupar un cargo en la iglesia. Ojo con esto, que es que usted desea liderar, usted desea manejar un devocional, usted desea hacer cosas que sirvan a Dios en la iglesia, pues necesita paciencia, porque usted se va a encontrar con personas que no, usted no va a ser capaz de soportar, y le va a tener que pedir paciencia a Dios en ese trabajo que le está dando. Para evangelizar usted necesita paciencia. ¿Qué tal uno evangelizando a una persona que no entiende que es salva sino por obras y no entiende la gracia? ¿Y qué tal uno gritándole y diciéndole: no, usted sí está para... ¿Sabe que no vamos a hablar? Dígale paciencia al Señor, porque usted para evangelizar necesita paciencia. Que esa persona que no entiende, usted le diga: venga, hermano, usted está enseñado a prender velitas, usted está enseñado a hacer buenas obras. Vea lo que dice la Biblia, Jesús ya pagó por nosotros. Téngale paciencia. Téngale paciencia a ese esposo, téngale paciencia a esa esposa, téngale paciencia a esos hijos. Hay personas que están tentadas a decirle al Señor, y entonces le están diciendo: Señor, en vez de decir ilumínalo, le dice: elimínalo, Señor. Porque ya no lo soporta. Pídale paciencia al Señor. Si usted tiene personas a cargo, pídale paciencia al Señor. Porque para usted poder manejar estas cosas que son del Señor, usted tiene que ser como el Señor. Tiene que tener esa paciencia de Jesús. Por eso todo el mundo no es pastor. Por eso todo el mundo no es pastor. Porque es un don especial que el Señor da para saber tratar con todos.
Veamos. Segunda de Timoteo 2, 24. Eso a mí me dice mucho que me venga de eso, el pastor, yo le digo. Espere. Eso es un llamado. Es un llamado, y ese llamado no sientes, es como el pastor. Así. Y la A bolear cabeza. responsabilidad que tiene un pastor. ¿Quién va a leer? Dale, Flor. Dice la palabra, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, alto para enseñar y instruir, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén, amén. Entonces, miren pues el verso 24. Porque el siervo, servidor, el siervo del Señor, el que Dios puso a hacer cosas en la iglesia, a evangelizar, a enseñar, a cantar, a hacer misiones, lo que sea, a barrer, a trapear, lo que sea. Tiene que ser un siervo con paciencia. Y entonces dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser peleonero, no debe ser buscapleitos, ¿sí? Sino que tiene que ser amable, ¿para quién? Para con todos. Tiene que ser apto para enseñar y tiene que ser sufrido. Que con mansedumbre, escuchen la palabra, con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hermano, usted está equivocado, venga por favor, arreglemos esto. Con mansedumbre. Y dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Usted es siervo del Señor, pídale paciencia al Señor, para hacer ese poquito que le toca hacer, que tampoco es una cosa exagerada, pero lo que le toca hacer. ¿Qué tal si la persona que barra y trapea, viene uno aquí y le dice, por favor, vuélvele a otra trapeadita? No, yo ya trapeé. No tienen paciencia. No tienen paciencia para hacer las cosas que van para el Señor. ¿Qué dice el otro versículo? Esta, segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, Sí. que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, amén. Miren esto, hermanos. Entonces Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, tú eres un siervo del Señor, entonces predica la palabra, instes a tiempo, instales a hablar a tiempo y fuera de tiempo, llame la atención, redarguye, es decir, enderezca, reprende, exhorta ¿con qué? Con paciencia, es decir, si yo voy a corregir a una persona que esté equivocada, yo lo corrijo con toda paciencia. Con toda paciencia, yo necesito paciencia para esas personas que no entienden o que están haciendo una cosa mal hecha, que puedan enderezarse y caminar de acuerdo a lo que dice el Señor. Hacemos a la otra. En el liderazgo, paciencia en el sufrimiento, pídanle a Dios paciencia en el sufrimiento, porque el aspecto de la paciencia que tal vez sea más difícil de cultivar es la paciencia en el sufrimiento. Es decir, cuando a mí no me duele nada, yo soy capaz de soportar a otros. Pero cuando yo estoy bien mal, con una prueba bien difícil, pasando una situación difícil, y otro viene con otra situación, yo no le aguanto nada. Entonces es diferente. Cuando yo estoy sano y bien y con platica en el bolsillo y todo eso, es diferente a soportar a cuando estoy pelado, enfermo y aburrido. Entonces ahí sí no soporto al otro que viene. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 12? Gozados en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constantes en la oración. Que tenemos que estar gozosos con la esperanza de que yo en el sufrimiento también voy a salir de ese problema, y entonces me gozo en la esperanza, sufro en la tribulación,
Pero la persona que viene a mí estando yo mal, yo digo, venga los dos y nos toca llorar juntos, venga, pero de esta vamos a salir y lo recibo. Este es uno de los trabajos más duros, tener paciencia durante el sufrimiento. Es decir, yo podía decir, vea, yo bien enfermo, yo bien mal, yo bien pobre, y usted viene con, no, ¿sabe qué? Otro día hablamos. No, gozoso. Señor, yo estoy pasando por situaciones difíciles y esas personas vienen con una situación difícil a mi vida. Ayúdame para que yo le colabore. Miren esto, Dios tiene un bálsamo especial para darle a sus hijos en medio del sufrimiento. Es un bálsamo que solo lo tiene Él y nos ayuda en medio de ese sufrimiento. Dale la otra bolita, la última. Ahora sí, paciencia en la segunda venida del Señor. Entonces, las anteriores, si usted no tiene paciencia con las personas, usted se va a perder la segunda venida del Señor. Si usted no tiene paciencia para hacer el bien, usted no va a disfrutar la segunda venida del Señor. Si usted no tiene paciencia en alguna cosa, en el liderazgo que lo pone el Señor, si usted no tiene paciencia durante el sufrimiento, entonces ¿de qué segunda venida va a esperar? Por último, nosotros esperamos el regreso de Cristo. Como cristianos, nuestro mayor gozo, aguardamos algo que aún no tenemos. Aguardamos algo que aún no tenemos. Nuestro mayor gozo es aguardar por algo que aún no tenemos. ¿Qué dice Romanos 8:25? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros no hemos visto a Cristo. Los apóstoles sí lo vieron, nosotros no lo hemos visto, pero lo aguardamos. Y como lo aguardamos con la esperanza de verlo, entonces lo esperamos con paciencia. Pero esa paciencia, hermanos, es como dice Santiago, es como el labrador que siembra y espera. Entonces nosotros, sencillamente, porque tenemos paciencia para las demás cosas, podemos tener paciencia para esperar al Señor. Que no vaya a venir el Señor y te encuentre impaciente con el hermano, impaciente con la persona a la cual le debes hacer el bien, impaciente con el trabajito que el Señor te ha dado que hagas. Usted y yo trabajamos para el reino, hermano, y lo que Él nos ponga a hacer, Él no nos va a pedir más, sino lo que nos puso a hacer. Y entonces que seamos pacientes para ayudarle a la gente. Si no, nos vamos a perder esa segunda venida. ¿Qué vamos a esperar al Señor si no somos capaces de cumplir con paciencia en otras áreas que necesitamos? Conclusión. Esperar pacientemente la venida de Jesús es el punto culminante de la paciencia para el cristiano. Ese es el punto culminante. Yo espero con paciencia que el Señor venga. Pero mientras tanto que me encuentre teniendo paciencia con las personas, siendo paciente en todo lo que acabamos de ver. Esta paciencia no es una paciencia pacífica, es decir, yo me siento a esperar. No. Esta paciencia de la segunda venida, para esperar la segunda venida, presupone el anhelo agudo y el dolor intenso. Señor, tú vienes. Y mientras vienes, entonces yo no me voy a quedar quieto. Mientras tú vienes, entonces yo voy a hacer con paciencia lo que me toca hacer. Ayudarle a la gente, a evangelizar, a hacer el bien, a bendecir a la gente. Esta paciencia no es pacífica, esta paciencia es activa. No podemos ser pacientes respecto a su segunda venida si primero no la añoramos. Es decir, usted tiene paciencia, se añora esa segunda venida, la desea, entonces usted quiere paciencia. Mirar a nuestro alrededor, a nuestro mundo quebrado y enfermo por el pecado y decir, ¿hasta cuándo, Señor? No es traicionar la paciencia, sino que es darle a la paciencia su máxima expresión. Usted puede decir esta frase, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Pero igual que Noé, igual que Job, Señor, yo espero, porque yo sé que tú hablaste, yo sé que tú me estás preparando
y cuando tú vengas me vas a encontrar mucho mejor preparado de que si vinieras ahora. Si Él viniera ahora, encontraba mucha gente impaciente, mucha gente con muchas cosas, mejor dicho, el Señor sabe por qué no viene todavía, y porque está esperando que si viene mañana o viene después de que escuchemos esta predicación, ya por lo menos ya sabe, ya sabe que hay que tener paciencia con muchas otras situaciones. Pónganse en pie, damos gracias a Dios. Señor Padre que estás en los cielos, vivimos en una era de impaciencia, Señor. Nos gusta todo rapidito, no nos gusta esperar nada, Señor. Incluso en la iglesia se ha dado el caso de que hay personas que se ora por ellos y después dicen, no pasó nada, no, el Señor no hizo nada, porque quieren que tú te vuelvas instantáneo, como nos estamos volviendo nosotros, Señor. Instantáneos, todo rapidito, todo ya, Señor. Padre Santo, nos muestras en la Biblia el ejemplo de Jesús como máximo exponente de la paciencia. Esperó hasta el tiempo que fue tu santa voluntad que Él subiera a la cruz. No antes, no después. Tampoco lo vemos pidiendo, Señor, ya, ni diciendo tampoco, déjame otro tempecito. Pero aprendimos de hombres como Noé, que esperó pacientemente, como Moisés, que le ayudaste a que aprendiera paciencia, como Job. Señor, bendito Dios y Padre, aquí estamos nosotros en este día. Dije que cada uno de estos puntos es un motivo para orarte a ti. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tener paciencia con las personas, no con las cosas, Señor, sino con las personas, Padre Celestial y Eterno. Señor, ayúdanos a que con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, seamos capaces de tratar con la gente, Señor. Ayúdanos para hacer el bien, Señor, tener paciencia para hacer el bien. Nosotros somos buena tierra, porque la semilla que tú sembraste cayó en buena tierra y, Señor, va produciendo al 30, al 60 y al 100%, Señor. Y se espera que de nosotros se dé el fruto de la paciencia que el Espíritu Santo pone en nosotros para que podamos hacer el bien, Señor. Padre Santo, todos nosotros somos líderes, ya sea en la casa o en la iglesia, y un líder sin paciencia no es un siervo tuyo, Señor. Y tristemente en la iglesia encontramos, Señor, que hay dificultades, hay situaciones en las que no nos soportamos, ni lo que decimos, ni lo que hacemos. Bendito Dios, ayúdanos, porque si tú nos das qué hacer en la iglesia, es porque sabes que nos has dado el don y la capacidad de hacerlo. Ayúdanos, Padre Celestial Eterno, para que tengamos esa paciencia para enseñar, esa paciencia para soportar, esa paciencia para dirigir, esa paciencia, Señor, para otra vez volver a hacer lo mismo que habíamos hecho, pero que ahora lo hacemos pensando en que tú esta vez vas a tocar esos corazones. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, lo que nos toque hacer, Señor. Al fin y al cabo, nosotros no trabajamos con el pastor, nosotros trabajamos es contigo, Señor. Amén. Contigo, Padre Santo. Y qué decir de la paciencia en el sufrimiento, Señor. Cuando estamos bien somos capaces de aguantar, pero cuando estamos mal no queremos ni que se nos hable. La Biblia nos dice que nosotros debemos estar gozosos en el sufrimiento, gozosos en la tribulación, y tener la esperanza de que si estamos sufriendo y a la vez nos toca atender a otros que están sufriendo, debemos tener paciencia con ellos, porque a los dos Dios nos sacará en victoria. Amén, amén. Muchas gracias, Señor, y así esperamos esa segunda venida tuya con paciencia. Nuestro mayor gozo es aguardar lo que no hemos visto, aún no te hemos visto, pero tenemos esa esperanza y queremos, Padre Celestial, que no nos vayas a encontrar
manejando impaciencia con todas estas situaciones que hemos hablado. Padre Celestial y Eterno, te damos gracias por bendecir la iglesia, te damos gracias, Señor, porque durante este tiempo nos has hablado, nos has bendecido con tu palabra. En tus manos nos ponemos, que sea una semana que comienza para terminar este mes de noviembre en bendición. Atiende a todas las necesidades de la iglesia, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios me les guarde, mis hermanos, bendiciones. Nos vemos en las actividades de la semana.